Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy Mary Abelle y por fin regresé con otro video. Planeaba hacer más videos antes, pero no pude hasta ahora. Aunque hice algunos dibujos en todo este tiempo, simplemente no los grabé porque eso significa doble esfuerzo. Pero tengo varias ideas para otros videos, así que esta vez espero subir contenido más seguido. Igual no prometo nada. En esta ocasión estoy haciendo un dibujo de Shingeki no Kyojin o Attack on Titan, Ataque a los Titanes o como le digan. Yo prefiero el título en japonés, luego les cuento por qué. Tenía muchas ganas de hacer dibujos de esta serie, incluso tengo planeado dibujar a varios personajes, aunque no como en este dibujo, solo hasta el cuello o los hombros y con menos detalles. Y de hecho, en este video se puede ver que usé de referencia a otros bocetos que ya había hecho antes para las caras de Eren, Armin y Mikasa. Grabé lo que llevo de ese dibujo, no lo he terminado, y puede que lo siga grabando. Comenten si quieren otro video con esos dibujos. Igual que en el video anterior, hoy voy a contarles mi opinión sobre este anime mientras ven el proceso del dibujo, que me costó bastante, por cierto. Si no han visto esta serie, no se preocupen que hablaré sin dar spoilers. Ah, y si de casualidad no han visto mi video anterior, les recomiendo que lo vean también, es sobre Frieren. En fin, comencemos. Este año por fin vi Shingeki no Kyojin. Sé que causó mucho impacto desde que salió, pero yo apenas la vi este año. Siempre veo todo tarde, si no, no soy yo. Igual sé que no soy la única, he notado que otras personas también la están viendo ahora por primera vez. Bueno, en realidad en su momento sí vi el primer episodio cuando recién salió, lo vi con mis hermanos. Nos gustó mucho, pero no la seguimos. Aunque mis hermanos por alguna razón no se acuerdan de ese día. Tiempo después mi hermano la siguió viendo por su cuenta, pero mi hermana y yo no la seguimos. Particularmente yo no me sentía apurada para verla, prefería esperar a que se terminara primero y tampoco la quería ver sola porque para mí es mucho más interesante y divertido compartir series con más gente para intercambiar nuestras opiniones y eso. Igual en aquella época yo estaba muy joven, así que menos mal que me tardé en verla. Por otra parte sentía que iba a tener menos impacto en mí, porque sabía dos spoilers que según yo eran muy importantes, pero realmente fueron una tontería. Uno de ellos era algo que revelan en el episodio 3 o algo así, y el otro era muy ambiguo y no significaba nada. Ya después me enteré de que hubo muchísimos spoilers más graves circulando en internet que yo por suerte nunca vi o no les presté atención. Pero de todas formas creo que es una serie que vale la pena ver, aunque sepan parte de la trama, porque seguramente haya otras escenas que los sorprendan. Obviamente es mejor verla sin saber nada y llevarse todas las sorpresas, pero yo la vi sabiendo dos cosas y de todas formas me encantó. La verdad, cuando vi la primera temporada me pareció muy buena, pero estaba lejos de ser una de mis series favoritas. Luego seguí viendo y cada temporada era mucho mejor que la anterior, y cada episodio me sorprendía más que el anterior, hasta que ya en la última temporada tuve que incluirla entre mis favoritas. Por cierto, nunca entendí por qué la gente considera que la última temporada es menos buena, que bajó la calidad, etc. Para mí tiene muchos de los mejores momentos de toda la serie. Tengo que admitir que prefiero el estilo que Wit le dio a Shingeki no Kyojin, y me hubiera gustado que siguieran animándola a ellos, pero tampoco me molestó cómo se vio con Mappa, aunque no entiendo muy bien por qué dividieron la última temporada en dos partes y luego sacaron dos películas. Encima luego fusionaron las dos películas en una y bueno, no entiendo por qué decidieron terminarla así, pero fuera de eso me parece que ambos estudios hicieron un buen trabajo con todo lo demás. Hay mucho que me gustaría decir sobre esta serie, de verdad tiene demasiados temas y momentos interesantes, pero prefiero que la gente la vea sabiendo lo menos posible, así que no diré nada. Simplemente quiero compartir con ustedes porque me parece uno de los mejores animes que se han hecho hasta ahora. Es muy profunda, pero no es oscura solo porque sí, ni es edgy, más bien es realista. También tiene muy buena música, los openings son icónicos, mi favorito es el segundo de la última temporada.
Si no han visto la serie, no les recomiendo buscar los endings ni los openings porque están llenos de spoilers, pero créanme que tanto las canciones como los videos son muy buenos. Hay un solo opening que no me gustó mucho porque me pareció muy reciclado. Creo que era el segundo de la tercera temporada, si no me equivoco. Pero también el resto de la banda sonora es muy bueno, aunque no entiendo los títulos que les pusieron a las canciones, pero bueno. Hay canciones muy épicas y otras bastante emotivas. Además, los personajes son todos muy complejos, incluso aunque no sepamos tanto de algunos. Es fácil encariñarse con muchos personajes, aunque también hay otros que pueden ser desagradables y detestables, hay de todo. Mis favoritos fueron Levi, Armin, Erwin, Eren, Mikasa y Reiner, aunque hay muchísimos otros que me encantan como Hanji o Yang. Sí, ya sé que son gustos muy básicos, pero ¿qué puedo hacer si son buenos personajes? Recuerdo que hace años Levi era muy popular, estaba de moda, todo el mundo lo amaba. A mí también me llamaba la atención y fue un personaje que no decepcionó para nada. La animación también es increíble, en especial en la segunda y tercera temporada. Realmente me parece que como obra está muy cerca de ser perfecta. A pesar de ser tan ambiciosa y compleja, le pusieron mucho empeño en todos los sentidos posibles. No solo la música y la animación son buenas, como dije antes, sino que la trama está llena de detalles. Y de hecho me atrevería a decir que es más interesante verla por segunda vez, ya que puedes notar más de esos detalles que en la primera vez. La forma en la que se cuenta y desarrolla la historia me parece que es lo mejor de Shingeki no Kyojin. Creo que es muy única en ese sentido. No he leído el manga ni planeo leerlo por el momento porque la verdad no me gusta mucho su estilo de dibujo, aunque es verdad que resalta por lo particular que es, pero simplemente a mí no me gusta tanto y estoy bien con haber visto el anime. Y aún así, sin haberlo leído, le tengo mucho respeto a Isayama por crear una historia tan increíble y por haberla pensado tan bien desde el principio. Porque es que hasta el título original en japonés es perfecto. Tiene una especie de secreto que se pierde al traducirlo porque sería básicamente un spoiler. Yo diría que las únicas cosas que no me gustaron tanto fueron, primero, el sentido del humor, porque si bien entiendo que era necesario agregar chistes de vez en cuando, algunos me parecían bastante incómodos de ver. Segundo, cuando en algunas escenas de acción ponían de fondo esa canción con letra en alemán que no sé qué dice, creo que también había otras en inglés. Eso me parecía un poco anticlimático, como que no me tomaba las escenas tan seriamente como debería, pero está bien. La verdad, estos dos puntos no son para nada importantes si no influyen en la calidad. Otra cosa que no me gustó mucho fue lo rápido que se explicaban algunos sucesos. A veces no da tiempo de entender, atar cabos o de digerir momentos, pero tampoco me molesta como para restarle puntos a la serie. Capaz estos detalles no estén en el manga, parece que al final sí voy a tener que leer el manga. Tengo entendido que en el anime se saltaron algunas escenas, por cierto, pero no estoy segura. Sé que el final de Shingeki no Kyojin fue muy polémico, he visto demasiada gente a la que no le gustó, pero a mí me pareció bastante coherente considerando todo lo que venía pasando en la serie y el desarrollo de los personajes. Creo que más allá de estar de acuerdo o no con las acciones de los personajes, está bien escrito en general. Algo que me sorprendió mucho, no de la serie sino de la gente, es que todos pudieran ver Shingeki no Kyojin tan casualmente, por así decirlo, porque siento que es una serie bastante difícil de digerir. No me refiero a lo sangriento, sino a la trama como tal. A mí me impactaba ver las decisiones que los personajes se veían forzados a tomar, las experiencias que tuvieron que vivir y todo eso. Me pareció muy fuerte y algunas escenas fueron difíciles de ver.
De verdad me sorprende que haya sido un anime tan popular que todos pudieran ver con tanta tranquilidad. Admito que para mí fue una serie bastante entretenida, no es ese tipo de anime que tiene buena historia, pero que es tan oscuro o triste que no la pasas bien viéndolo. Creo que este está muy bien balanceado y te mantiene enganchado, pero igual me sorprende que no escuché a nadie comentando lo difícil que fue de ver. O tal vez sí hubo ese tipo de reacciones y yo simplemente no me las crucé. Dicho eso, si bien no es una serie bonita, me parece que tiene bastantes escenas para reflexionar, por lo que me gustaría que más gente la viera, todo el mundo si es posible. Se le pueden sacar muchos mensajes que siempre van a estar vigentes. Algo que aprendí de los personajes, especialmente en las primeras 3 temporadas, es que siempre hay que seguir adelante y no rendirse, sin importar lo difícil que sea la situación. Aunque es un shonen, no la recomiendo para niños o adolescentes, al menos no sin supervisión. Sé que mi estilo es medio chibi y por eso quería hacer la advertencia. No lo dije en el video de Frieren, pero pregunten a sus representantes antes de ver cualquier anime si son menores de edad. De hecho, puede que algunas personas no estén de acuerdo con lo que voy a decir, pero recomienden Shingeki no Kyojin a sus padres. Puede que les guste. Mis padres la vieron y les encantó. Con respecto al dibujo, como ya dije antes, me costó bastante, en especial por los detalles de la ropa y la perspectiva. La cara de Armin fue muy difícil por alguna razón, siento que es el personaje más difícil de adaptar a mi estilo, al menos de estos 3. El fondo también fue complicado porque no tenía muy claro lo que quería hacer y al final medio hice algo que tenía en mente, pero me costó. Por cierto, al final tuve que ajustarles las insignias en los bolsillos, pero no lo pude grabar. Creo que hubo otros detalles pequeños que sin querer no grabé, no estoy segura. Otra vez la computadora estaba lenta cuando casi terminaba y ya yo estaba súper estresada. No me gustó el dibujo cuando lo terminé, pero ahora detallándolo creo que sí quedó bien. Cuando veo los videos de mis procesos de dibujo, me pregunto por qué tuve que borrar tanto, pero mientras dibujo siempre me parece mejor insistir hasta que el trazo me convenza. Por cierto, ¿qué animes están viendo ahorita? Yo estoy viendo un montón, capaz deje en pantalla los que estoy viendo semanalmente, me parece que está muy buena esta temporada. Y bueno, eso fue todo por hoy, espero que les haya gustado el video y mi dibujo. Les dejo en pantalla mis redes sociales por si quieren seguirme, soy más activa en Instagram. ¡Nos vemos!